Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema La disciplina de la Iglesia lleva a restauración, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 5 al 11. Te ruego que antes de empezar, me acompañes en oración pidiendo a Dios su bendición. Oremos. Dios bendito, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra santísima, que nos revela lo que hay en tu corazón, lo que nosotros necesitamos saber y hacer para la gloria de tu nombre y beneficio de nosotros y de otros. Te rogamos nos ayudes a entender tu palabra y a vivirla para la gloria de tu nombre, en el poder de tu Santo Espíritu y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empezamos este año 2023. Queremos empezarlo de una manera, por decirlo así, con el pie derecho. Amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, y a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Para lograrlo necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón, utilizando las palabras de esta generación, empoderado. Nuestro Señor Jesucristo en el lugar que le corresponde en nuestro corazón como Rey y como Señor. No únicamente como el Salvador, aquel que muere en la cruz por nuestros pecados y que al arrepentirnos nosotros, por la gracia de Dios, nos perdona nuestras iniquidades, sino además ser obedientes a sus mandamientos, a sus palabras. Y uno de esos mandamientos importantes es, además de amar a Dios con todo nuestro corazón, es amar al prójimo como a nosotros mismos. En la iglesia es necesario que haya disciplina cuando hay pecado. Y esa disciplina tiene que ser efectuada con amor, tiene que ser efectuada con santidad, tiene que ser efectuada con reverencia ante Dios, en la presencia de Dios. Y tiene que ser efectuada con miras a una restauración. Pablo había tenido un problema no menor en la iglesia de Corinto. La semana pasada estudiamos el motivo de por qué Pablo, que había prometido ir a los Corintios, definitivamente no fue. Y en su lugar envió a Tito con una carta en donde Pablo amonestaba, exhortaba de una manera aparentemente fuerte a un infractor, a una persona que había cometido pecado dentro de la iglesia. Los eruditos opinan que esta persona, este infractor, había sido de una manera directa contra Pablo. Y es de suponer que ha de haber puesto en tela de duda el ministerio de Pablo. En aquel entonces había ministros itinerantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y algunos de ellos iban mezclando la doctrina cristiana con los antecedentes vividos por el pueblo judío en el Antiguo Testamento, como la circuncisión, guardar el sábado y otras situaciones que para el judío eran obligados, pero para el cristiano ya no. De hecho, se hizo un primer concilio en Jerusalén y se determinó que no se les exigiría a los cristianos gentiles que se circuncidaran ni que guardaran el sábado. Entonces, había ministros itinerantes que enseñaban de esta manera y que se oponían a la forma, vamos a llamarla de esta manera,
muy liberal de que Pablo enseñaba, cuando sabemos que Pablo fue instruido directamente por el Señor Jesucristo. Aquellas personas no entendían que ahora había un nuevo pacto. No entendían que ahora empezaba la época de la iglesia, en donde judíos y gentiles formaban un solo cuerpo, que es el cuerpo de la iglesia. Y es probable que una persona, o arrastrando a otras hacia la incredulidad del ministerio de Pablo, lo señalaban como una persona que había defraudado a los corintios, que se había aprovechado de ellos, que les había enseñado erróneamente, y Pablo defiende su ministerio. Y quizás en esa carta que escribió Pablo, que hoy está perdida, hablaba en términos fuertes defendiendo su apostolado, su ministerio. Como respuesta a esta carta, los corintios se arrepintieron y la persona que había soliviantado a otros, que se oponía a Pablo, también llegó a arrepentirse de su actitud, y entonces esta información fue llevada por Tito. Pablo se alegró de la respuesta, de la reacción de los hermanos, e inmediatamente en esta segunda carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 2, versos 5 al 11, dice que a este hermano se le debe de perdonar, admitir en el seno de la iglesia y seguir adelante en unidad. Antes de que leamos esta sección, vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a la disciplina de la iglesia. El Señor Jesús, con pocas palabras, da los lineamientos generales de cómo se debe de disciplinar a un hermano que ha pecado, y siempre con miras a la restauración. Entonces, leamos el texto en Mateo. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Habla con él, hazle ver su falta, se arrepiente, has ganado a tu hermano y no ha pasado ya nada. Podemos seguir en unidad sirviendo a Dios. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, tú tienes la obligación, al saber de su pecado, de volvérselo a decir: mira, tú estás mal, arrepiéntete, pero lleva contigo a 1 o 2 testigos. Lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se haga constar por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si a pesar de esto la persona sigue en su pecado, dice el Señor Jesús, díselo a la iglesia. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, para que toda la iglesia, en una reunión especial, le llame al arrepentimiento, le llame al perdón si se arrepiente, y a la restauración de la comunión con el resto de los hermanos, con el resto de la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, entonces trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces tienen que a este hermano excluirlo de la relación congregacional de la iglesia. Pero el punto es que esta persona, al sentirse separado de la iglesia, al estar solo, recapacite, pida perdón a Dios y a los agredidos, y que la iglesia le perdone y lo restaure. Y eso vamos a ver cómo Pablo lo dice de una manera clara en esta sección de la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, verso 5 al 11. Entonces leamos pues cómo Pablo dice con respecto a la persona que aparentemente había hablado mal de Pablo y que causó disensión, causó una ruptura, causó problemas. Pero Pablo pide ahora que
se le perdone y que se reingrese al hermano a la comunión de la iglesia. Si alguno ha causado tristeza, Pablo dice, no me la ha causado solamente a mí. Hasta cierto punto se la ha causado a todos ustedes, por no exagerar. Y sí, así es. Me ha causado tristeza, me ha causado dolor, pero también a ustedes, porque muchos de ustedes me consideran su apóstol, me consideran su maestro, me consideran su padre espiritual, porque yo les hablé del Evangelio. Yo fui quien primero llegó y que fundó la iglesia de Corinto. Entonces, no solamente me ha afectado a mí, sino a ustedes. No solamente me ha agredido a mí, sino también a ustedes. Para él, para este infractor que ya se ha arrepentido, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. ¿Y cuál era ese castigo? Excluirlo de la comunión de la iglesia si no se arrepentía. Probablemente, hablando con él, procedió el arrepentimiento y no hubo necesidad de excluirlo de la congregación. Pero quizás sí, tuvo que ser excluido un tiempo, hasta que él reaccionó y se dio cuenta de su error, de su pecado, se arrepiente y es perdonado. Leamos. Más bien debieran perdonarlo, porque él ya se ha arrepentido, y además consolarlo. Tenemos que reintegrarlo a la comunión de la iglesia. Tenemos que restaurarlo. Por eso, ustedes pudieron ver que al principio se puso como imagen una vasija que está restaurada para que esté completa, esté sana, por decirlo de esta manera. Así que hay que consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza de la separación de la comunión de la iglesia. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Y Pablo va a decir, porque yo ya lo he perdonado, yo lo amo en Jesucristo, así que ustedes, que no fueron los agredidos directos, sino indirectos, deben de proceder a perdonarlo y amarle. Con este propósito les escribí esta carta, este texto, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia, porque las palabras apostólicas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, son palabras de Dios. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, ya lo he perdonado por consideración a ustedes, en presencia de Cristo. Pablo dice, los cristianos siempre vivimos en presencia de Cristo. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre estamos en la presencia de Cristo. Así que en la presencia de Él, yo ya he perdonado todo agravio. Y ustedes harán bien en perdonarlo. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Satanás puede aprovecharse de esta situación y hacer daño a la iglesia, hacer daño al apóstol Pablo, hacer daño a aquella persona que en un momento dado se opuso al apóstol. Entonces Pablo dice, no, perdonemos todo agravio, volvamos a ser uno, volvamos a estar en comunión de una manera real, sincera, honesta, y sigamos adelante. Y así Satanás no nos hará daño. Querido hermano, si el año pasado tuviste una desaveniencia con alguien, mínima o mayor, o que alguien haya tenido una desaveniencia contigo, busca ya la reconciliación. Tenemos que arrepentirnos pues de nuestra falta para con esa persona, o bien hablar con esa persona esperando que reconozca su error y pida perdón, y volvamos a estar en paz, en comunión. Es el tiempo, no lo dejemos pasar. Estamos empezando un año que sea un año de bendición, de victoria.
Así que si estás en esa situación, tienes una tarea por hacer. Y bueno, sabemos que si en el futuro vemos que hay pecado en la iglesia, tenemos que señalarlo. Y de una manera que sea discreta. Y si la persona no responde, buscar testigos. Y además, si esto continúa, darlo a conocer a la iglesia para que en un momento dado se haga disciplina. Pero siempre con miras a una restauración en amor. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu palabra santa. Ayúdanos a vivirla todos los días y a ponerla en práctica en todo momento. Te rogamos que si hay una desaveniencia en nuestra iglesia, nos ayudes a poder participar en la restauración de la comunión. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Así te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Pues gracias por estar con nosotros en Facebook o en YouTube. Te rogamos que estas pláticas, estos estudios, los hagas dar a conocer a tus amistades, familiares. Creemos que pueden serles de bendición. Gracias, te esperamos los domingos a las 7 de la noche. Gracias por tu like, gracias por tu suscripción. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que tengamos un muy buen año 2023. Hasta luego.